¿qué opinas de la Biblia gnóstica? Esa fue la pregunta de una persona que se deja llevar por todo tipo de corrientes, por todo tipo de novedades teológicas. La penúltima vez que lo vi, estaba produciendo, escuchen esto, estaba produciendo el aceite de la unción que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él dijo que Dios le había revelado cuáles eran las plantas, además del olivo, cuáles eran las plantas actuales de donde obtendría los aromas. También mencionó que su aceite fue llevado a Israel y que había tenido un éxito rotundo. Actualmente, esa persona no se congrega en ninguna iglesia, pero su relación con Dios está mejor que nunca. ¿Por qué una persona se deja llevar por cualquier enseñanza? Bueno, la respuesta radica en primer lugar en la falta de vigilancia, número 1. Número 2, y de un juicio crítico respecto a lo que se oye. Se observa y despierta interés. ¿Por qué una persona se deja llevar por cualquier enseñanza? La respuesta radica en la falta de vigilancia y de un juicio crítico respecto a lo que oye, observa y finalmente despierta su interés. El día de hoy vamos a estudiar este tema basado en Romanos capítulo 16, deberes y privilegios del creyente. Debo anunciar que es el penúltimo sermón de Romanos, hermanos. ¿Okay? Vamos a ir perfilándonos al cierre de nuestro estudio del libro de Romanos. Romanos 16, 17 al 24, la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Deberes y privilegios del creyente. El creyente tiene la responsabilidad, todo creyente, tenemos la responsabilidad de identificar y evitar a los falsos maestros y sus enseñanzas. Eso es una verdad escritural. Al mismo tiempo, en la iglesia encontraremos privilegios que fortalecerán nuestra vida cristiana. Son dos realidades que debemos poner en práctica los creyentes. Identificar y evitar a los falsos maestros y sus enseñanzas. Y al mismo tiempo, dentro de la iglesia encontraremos privilegios que nos ayudarán a fortalecer nuestra vida cristiana. Vamos a ver estos elementos el día de hoy. Número 1, el deber del creyente ante la doctrina cristiana, ante la doctrina bíblica. Vamos a ver cuál es el deber del creyente. Número 2, el impacto del testimonio del creyente. Número 3, la seguridad del creyente ante el maligno. Y número 4, la bendición del creyente en el ministerio, basado en los versos 17 al 24, y voy a leerlos. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, por favor. Yo el 17, ustedes el 18, y nos unimos en el 24, puestos de pie, por favor. Vamos a estar sentados unos buenos minutos el día de hoy, ¿ok? Comienzo 17, ustedes 18, nos unimos en el 24. Dice así la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y deshonras engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo te deseo que
Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a ir de lleno a nuestra enseñanza esta tarde. El deber del creyente ante la doctrina bíblica. Bueno, el apóstol Pablo en los versos 17 y 18. En primer lugar dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, es decir, estén atentos, cuiden, observen cuidadosamente, preocúpense por, inspeccionen, tengan cuidado, estén en guardia contra. Esta es una tarea que demanda minuciosidad. Fijarse, como Pablo lo está pidiendo, estar atentos, cuidar, observar, preocuparse, inspeccionar, examinar, estar en guardia contra. Esta instrucción no es, queridos hermanos, para los todo amor. Ay, pastor, pues todos predican la palabra. Es más, el otro día hasta abrió la Biblia. No. Esta instrucción no es para los todo amor. Esta instrucción no es para los que dicen, no debemos juzgar. ¿Tú qué sabes? Esta instrucción no es para los que dicen, la comunidad es más importante que la doctrina. Esta instrucción requiere diligencia, discernimiento y valor. Todo esto de la mano con la verdad y la firmeza que una situación semejante requiere. Cuando el apóstol Pablo habla de cuidar la iglesia, él no se anda por las ramas. Él dice, tengan cuidado, estén atentos, observen cuidadosamente, preocúpense. En segundo lugar, Pablo dice, identifiquen. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, es decir, discordia, disensiones, divisiones, sediciones. Habla de trampas, estorbos, escándalos. Personas que tienen toda la intención de dañar la iglesia. Y Pablo dice, tengan cuidado con ese tipo de personas. Ahora, no necesariamente estaban dentro de la iglesia, pero la rondaban con sus enseñanzas. Y Pablo en este punto, al ir aterrizando su carta, es tan firme en esto. Y él dice, examinen, tengan cuidado, observen a aquellas personas que tienen este propósito, causar divisiones y tropiezos contra la doctrina, no contra la denominación. Dice Pablo, contra las enseñanzas. Tengan cuidado con eso. Segunda a los Corintios 11, 13 al 15, lo dice de la siguiente manera, porque estos, segunda a los Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles. Por eso es que no creemos, hermanos, en los apóstoles de hoy, porque hay requisitos bíblicos para llamarse apóstol. Que el apóstol tal. Ay, pastor, no digan los nombres porque eso es falta de amor. No, Pablo los identificó por nombre. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Identifíquenlos, dice Pablo, y aquí no da nombres. En otras porciones él da los detalles. Número 1, fíjense. Número 2,
Identifíquenlos. Número 3, disciernan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. El objetivo de estos personajes es destruir la enseñanza bíblica. Cuidado con las novedades teológicas ahora accesibles en las redes sociales. Yo siempre lo voy a decir, si tu teología viene de TikTok, como creyente eres un miserable, honestamente. Eres un flojo. Si tus convicciones doctrinales vienen de TikTok, tú eres presa fácil de Satanás. Porque nos es más fácil, ¿verdad? Ahí estar scrolleando. 1 o 2 minutitos. Mi píldora teológica. Al rato viene una crisis. ¡Ay, pastor, ayúdeme! Claro, ¿cómo no vas a pedir ayuda si tu pildorita es de 1 minuto? Su objetivo es destruir la enseñanza bíblica. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. No sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pacta con Dios. ¿Han escuchado esa? Dale 1,000 al Señor y el Señor te va a dar 10,000. Y un vivo le dijo al pastor: ¿y por qué tú no nos das 10,000 a todos? Mira cuánto te va a dar el Señor. A ella no le gustó. Siembra. Y ahí tienes, ¿verdad? Un montón de gente, como dice Pablo, ingenua, sembrando para la cartera del pastor, obviamente. Pablo dice: apártate. Apártate. En 1 Timoteo le dijo a Pablo a Timoteo: apártate. A la iglesia de Roma la misma instrucción. ¿Qué tienes que hacer? En cuarto lugar, actuar. Que os apartéis de ellos. No dice que debemos sentarnos y a ver si los podemos convencer. No dice eso. No dice que te vayas a tomar un café, que abras tu Biblia y le expliques su error. No, él es un falso apóstol. Él es un obrero fraudulento. Él conoce lo que dice la Biblia y ha tomado la decisión de predicar la cosa contraria. La instrucción es muy sencilla pero contundente. Apártate. Eso no es falta de amor, es obediencia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Así les ruego, dice Pablo. Quiero leerles el testimonio de una persona que en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, en cuanto a fe, en cuanto a creencia, anduvo de aquí para allá. Escuchen esto. Y yo espero que estas palabras las tomen como advertencia. Después de leer este versículo, dice el testimonio: la mezcla rara que siento y pienso es pena y paz. Vengo de un pasado lleno de sentimientos encontrados en cuanto a la religión, y a causa de todo esto decidí irme por un camino que en su momento se veía muy fácil, pero que terminó siendo muy complicado. Fue un camino lleno de cosas, creencias y gente mala, pero sobre todo fue un camino sin Dios. Recordando mi pasado, al apartarme de Dios por más de 10 años y al dejar que otras personas me mantuvieran separada de Él con toda clase de creencias y comportamientos que en su momento los veía inocentes, me doy cuenta hoy en día de lo infinitamente paciente, amoroso y fiel que Dios fue conmigo a pesar de todo el mal que le hice. Gracias a Dios y a otra persona muy especial en mi vida, pude alejarme de todo un mundo lleno de ateísmo
brujería, satanismo y de gente que solo me jalaban más y más a ese mundo tan oscuro y sin paz. Por eso al inicio menciono esta clase entre pena y paz. Me da mucha pena recordar esa parte de mi pasado y constantemente le pido perdón a Dios por todo lo que hice y por yo haber sido en su momento esa persona que invitaba a otras a hacer lo malo, y al mismo tiempo siento paz porque sé que Él ya me perdonó y me sacó de este mundo. Hoy le doy gracias a Dios por haberme cuidado tanto en tantas situaciones a las que no solo expuse mi cuerpo, sino igual mi alma. Gracias a Él estoy viva y sé que sigo en su camino. Y sé que si sigo en su camino, podré estar junto a Él en un futuro. Es que si les predicamos doctrina a la iglesia, se van a ir. Deberíamos predicarles como temitas de moda. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, ¿también se quieren ir ustedes? Él no estaba preocupado por multitudes. Él estaba preocupado por sembrar la palabra en corazones firmes. Dios quiere, hermanos, que estas palabras sean advertencia para nuestros corazones, de no andar jugando con la palabra del Señor, de no andar aceptando cositas aquí, cositas allá. ¿Por qué se le pide al creyente que observe, identifique, discierna y actúe contra aquellos que atentan contra la enseñanza de la palabra? Esta es la razón, hermanos. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, sirven a sus propios intereses y nunca a la causa de Cristo, aunque les abran la Biblia. Por eso es que Pablo está diciendo, tengan cuidado con estas personas, los van a hacer tropezar. Y aunque les abran las escrituras, no van buscando la edificación de ustedes, van buscando sus bolsillos. ¿A poco no tienes fe que si hoy le das 1,000 al Señor, mañana Él te puede dar 2,000? Y ahí ves la bola de ingenuos. Claro, lo declaro en el nombre de Jesús. Van y ponen sus 2,000 y después terminan defraudados. ¿De dónde viene eso? Dice Pablo, ingenuos. Porque no abren la palabra, no la estudian. Y Pablo dice, no son siervos de nuestro Señor Jesucristo, al contrario, ellos saben cómo sacar provecho de lo que enseñan. Así que número 1, ¿por qué debemos ser así? Dice Pablo. Número 1, por su naturaleza, no son siervos de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Pero le dicen apóstol. Pablo dice, no es siervo, punto. Pastor, pero a él convoca y llena un estadio. A usted se le duermen. Ya despiértense, hermanos, por favor. ¿Verdad? Cantidad no es aval de respaldo divino. Un estadio lleno no significa respaldo divino. Ojo con eso, hermanos. Popularidad en las redes no significa respaldo divino. No son siervos de Jesucristo. Hechos 20, 29 al 30. Hoy fue una cita que se leyó en el primer servicio en el mensaje del pastor Arturo y coincidimos en eso. Pablo dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. A la iglesia le estaba diciendo, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La razón por la cual Pablo dice apártense de ellos es porque no son siervos de Dios, aunque te abran la Biblia. Número 2, sus propósitos, sus propios intereses. Filipenses 3, 18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos, mire, no son pocos, abundan los falsos maestros. Y Pablo dice, ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ay, pastor, pero hasta trae una crucecita, Detrás del púlpito hay unas luces bien bonitas con una cruz y dice Cristo te ama. Y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Han escuchado de los apóstoles de jets privados? ¿Han escuchado de los apóstoles que los llegan a casar con unas mansiones? ¿Los han escuchado? Yo espero que no, porque estamos en problemas. Ahí me los atrapé, ¿verdad? Yo esperaba que me dijeran, no, pastor. Sus métodos, palabras suaves y halagos. Tú eres un campeón. Los hijos de Dios viven en victoria y, échensela, bendecidos. Tú no deberías vivir en la miseria. Tú eres hijo de Dios. Siembra hoy y cosecha mañana, dice el hermano Ángel. Mire, ¿quién no quiere estar bendecido y en victoria? ¿Quién no quiere estar bendecido y en victoria? Vaya, los quiero ver con su sobre. Miren lo que dice Pablo. Sus métodos, palabras suaves, halagos. Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Otra, segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pacta hoy con el Señor, dale, ¿no tiene fe? Siembra, ahí está nuestro número de cuenta, deposita, confía. Y dice Pablo, y ahí van los ingenuos. Mañana bien obedientes abriendo su aplicación para sembrar. Y Pablo dice, no se dan cuenta que solo los están usando a ustedes, a los ingenuos. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La razón, no son siervos de Cristo. Sus víctimas, los inmaduros espirituales. Es difícil que se lleven a alguien que conoce la Biblia. Es muy difícil. Se van a llevar, como esta mañana predicaba el pastor Arturo, a los que piensan que le deben obediencia a sus líderes, una obediencia ciega. A esos son los que se llevan, que ellos nada más están esperando el devocional del día para escucharlo porque no quieren abrir la palabra. A esos se llevan, a esos se los arrastran.
a los inmaduros espirituales. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, no son tontos, son muy inteligentes, saben cómo sacar provecho. No es gente ingenua, hermanos. Pablo dice, son tan astutos que saben obtener lo que ellos quieren. ¿Y con quién lo obtienen? Con los ingenuos, dice el apóstol Pablo. Por eso les conté la historia de esta persona que me dijo, Mario, ¿qué piensas de la Biblia gnóstica? Yo ni sabía que está la Biblia gnóstica, después me puse a investigar, ¿no? Pero les digo, hace unos años que yo lo vi, no hombre, el tipo le estaba preparando el aceite de la unción de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y Dios me dijo dónde ir a traer plantas aromáticas. Y wow, eso parece novedad. Y los ingenuos, véndeme un poquito de tu aceite. Pablo instruye a la iglesia de Roma a enfrentar a los falsos maestros. No es falta de amor, es obediencia. Jóvenes, no todo lo que escuchan en redes es palabra de Dios. No todas tus reflexioncitas que compartes en Instagram son palabra de Dios. Ten cuidado con eso. Pastor, es que habla bien bonito. Ten cuidado. ¿Y por qué Pablo les dice eso? Esta es la razón. Porque la obediencia de ustedes, verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ustedes como iglesia tienen un testimonio. Todo mundo está hablando de la iglesia de Roma. Cuídense entonces de los falsos maestros. Y en segundo lugar miramos entonces el impacto del testimonio del creyente. Es decir, el testimonio crea una reputación y tiene impacto en otros. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia de Roma tenía un buen testimonio y Pablo quiere contribuir para que los hermanos sigan guardando ese buen testimonio. Tienen una buena reputación, hermanos, ustedes como iglesia de Roma. Por lo tanto, cuidado con los falsos maestros, las falsas doctrinas, tengan cuidado con eso. Primera Tesalonicenses 1:6-10, lo estoy leyendo para avanzar un poco más rápido en esto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo sé que a la generación de jóvenes predicarles la palabra no les gusta. Hay como que traerles temas más actuales, así como para que no suene tan. Pero eso solo forma una fe débil. ¿Cuál es la manera de cultivar un buen testimonio? Pablo se los dice: sabios para el bien, sagaces para el bien. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Romanos 12:9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Filipenses 4:8, el filtro que todos los creyentes deberíamos tener, especialmente lo que compartimos en nuestras redes sociales también ahora. Filtros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y a veces ni filtros tenemos, hermanos, más que solo los que nos hacen ver así como bien limpios de cara, bien bonitos, eso sí los aplicamos, pero los filtros mentales ni los usamos. Ingenuos para el mal, limpios frente al mal, dice otra versión. Inocentes en cuanto a toda clase de mal, lo dice otra versión. Un autor lo dijo de esta manera: no deberían ser tan simples, perdón por la palabra que viene, no deberían ser tan simples como para tragarse cualquier cosa que les ofrezcan. Sé inocente acerca de las cosas, especialmente enseñando sobre lo que es malo. Pero no desciendas a la ingenuidad, a una simple credulidad ante esas ideas falsas. Aprende a distinguir el bien del mal, no solo con respecto a la conducta ética, sino también con respecto a la verdad teológica, dice ese autor. ¿Por qué Pablo es así? Casi al cerrar su carta: hermanos, han construido un buen testimonio como iglesia, dice Pablo. Son conocidos por su fidelidad a la palabra. No cedan. No cedan ante las tendencias teológicas. No cedan ante los falsos maestros, el gnosticismo para ese tiempo. No cedan. Manténganse firmes en la palabra. Tercera cosa. Y el Dios de paz, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay una seguridad, hermanos, de los creyentes, y es esta: algún día Satanás será destruido. No hay tal cosa, hermanos, en el cosmos entre la lucha, el bien y el mal. No hay tal cosa. En la cruz Él fue vencido. Yo sé que algunos se imaginan que allá en el cosmos hay una lucha del bien y el mal, y que hay días en que va ganando el bien, ¿no? Y de repente Satanás toma un poquito de fuerza, y de repente otros días va ganando el mal. Así como muchos cristianos se imaginan el mundo sobrenatural, que a veces el mal está ganando y a veces el bien está ganando, y de repente ¿quién está ganando? Así como nos va aquí abajo. Bueno, miren lo que dicen las Escrituras: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Punto, ya, esto va a ocurrir. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero mira el 20:10 de Apocalipsis: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es una seguridad para nosotros los creyentes: el mal no va a prevalecer. Satanás no es todopoderoso, el único todopoderoso es Dios. Él es poderoso, Satanás, pero no todopoderoso. Pero esta no es la primera vez que nosotros encontramos esta verdad de que Satanás sería vencido. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, es Él, ¿verdad? Esta, hablando de la simiente de Jesucristo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, tú le harás una herida menor, pero la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, te va a dar en la cabeza, en la cruz del Calvario.
Esa es nuestra seguridad, que al final nosotros veremos la gloria de Cristo. Otra seguridad del creyente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, un lugar de reposo. Se refiere a la obra completa de nuestro Salvador y su presencia permanente en el creyente. Yo puedo estar seguro, porque Cristo ha hecho morada permanente en mí. Así que mi seguridad no depende de las circunstancias, mi seguridad depende de una persona, y esa persona es Cristo. Y Él, a través del poder del Espíritu Santo, ha venido a hacer presencia en mí de manera permanente, lo cual significa que yo puedo descansar plenamente en Cristo como mi reposo. Y en cuarto y último lugar, la bendición del creyente en el ministerio. Versos 21 al 24. Una de las bendiciones que los creyentes podemos tener cuando servimos al Señor es esta: colaboradores en el ministerio. Timoteo. Ustedes saben que Timoteo fue un joven instruido por el apóstol Pablo, lo acompañó en sus viajes misioneros. Timoteo creció ministerialmente bajo la instrucción del apóstol Pablo. En otra porción él le llama mi amado hijo en la fe. ¡Wow! Pero ahora Timoteo ya no era simplemente un discípulo, ahora era su colaborador. Y así es como Pablo lo reconoce, como un colaborador de menor experiencia, pero ya es un colaborador. El fiel discípulo del apóstol Pablo, Timoteo, uno de tantos. Es un regalo del Señor. Tercio, el amanuense, el secretario. Yo, Tercio, que escribí la epístola, es decir, dictando el apóstol Pablo, Tercio escribiendo la carta, y por ahí seguro le dice: oye, déjame escribir esto a mí. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tenemos a Gayo abriendo su casa para hospedar a Pablo y a la iglesia. Así que creemos que Gayo era un hombre de ciertas posibilidades financieras, puesto que podía recibir a un grupo en su casa. Pero miren, a Erasto, un hombre de cierta influencia y posibilidad económica. O sea, Pablo lo reconoce como un hombre, ¿verdad? Un hermano tesorero de la ciudad. Que ora por los tesoreros, hermanos, de nuestra ciudad. ¿Verdad? Pablo dice, es decir, Pablo tenía a su lado gente de influencia en la sociedad y de influencia económica. Pero Pablo no iba tras sus recursos. Lo que los unía no era el negocio, era la fe. Hay gente que solo anda cazando gente rica, no para compartirle su fe, para abrirle el bolsillo. Erasto, un hombre de cierta influencia y posibilidad económica. El hermano Cuarto. Todos ellos sirviendo, ya sea mediante recursos materiales, dones espirituales o habilidades prácticas, pero cada miembro contribuye activamente a la extensión del reino de Dios. Pero además, otro regalo del Señor cuando uno sirve en el ministerio, dice Pablo: Lucio, Jasón y Sosípater, familiares en el ministerio, sus parientes. Una cosa es tener hermanos en la fe, colaborando juntos. Y Pablo dice, otra es tener a esos parientes que son hermanos en la fe y sirviendo juntos en el ministerio. Y eso es un regalo del Señor. Y finalmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, sea con todos vosotros. Amén. Mire, qué mejor regalo que tener la presencia de Jesucristo de manera permanente en la vida del creyente. Qué mejor. El creyente debe ser vigilante y responsable, rechazando a los falsos maestros, para proteger la fe y la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no solo se guarda en una comida ágape,
La unidad de la iglesia no solo se vive cuando todos nos llevamos bien, que creo yo es imposible en una iglesia que todos nos llevemos así, bonito y bien. Somos tan diferentes. Pero eso no guarda la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia hay algo que nos une, y lo que nos une es una misma fe, es un mismo cuerpo de enseñanzas, de doctrinas, que todos creemos lo mismo. Así que el creyente debe ser vigilante y responsable, rechazando a los falsos maestros, para proteger la fe y la unidad de la iglesia, y al mismo tiempo permanecer fiel. Porque es de esa manera que el creyente puede disfrutar de privilegios espirituales que fortalecen su vida y lo impulsan a crecer en madurez y servicio. Queridos hermanos, ¿sabe que no es tan sencillo mantenerse firme a la palabra del Señor en cuanto a predicación se refiere? Uno no ve el mismo crecimiento. Si nosotros les dijéramos, hermanos, vamos a rentar el estadio para predicar la palabra. Pero si decimos, va a venir el apóstol tal, se va a llenar. Pero hay una cosa, hermanos. Dios no está impresionado con multitudes. A Dios le interesa fidelidad a su palabra. Mira, Dios no está interesado en que nosotros el próximo año seamos 10,000. Dios está interesado en que nos mantengamos fieles y firmes a su palabra. El fruto Él lo va a dar. Eso es por consiguiente. Así que yo espero en el Señor, hermanos, que nunca cedamos a esa tentación de cambiar el mensaje que predicamos para hacerlo más digerible. Que cada vez que ustedes escuchen a quien sea predicar en este púlpito o enseñar en nuestras escuelas dominicales, enseñar a varones, enseñar a mujeres o enseñar jóvenes, que en algún momento alguien detecte algo que va contra las Escrituras, tenga el valor de venir y decirme, pastor, tal hermano dijo esto y yo creo que no es así. Y con la Biblia en la mano. Ese es nuestro deber. Porque no estamos aquí, hermanos, para endulzar los oídos de la congregación. Estamos aquí para predicar su palabra. Y la palabra no siempre gusta, hermanos. Pero la palabra es la única que tiene el poder de producir frutos para vida eterna. Es la única. No depende del predicador. Somos diferentes en la exposición. Pero quien sea que se pare en este púlpito y abra de verdad las Escrituras y predique las Escrituras, tengan por cierto, hermanos, que va a haber fruto para la gloria de Cristo. De edificación, de madurez y en su gracia algunos viniendo a los pies de Cristo. Tengan cuidado con lo que escuchan. Y no con esto quiero decir ya mañana no escuchen nada. Pero sean sabios, hermanos. O sea, en palabras de Pablo, no seamos ingenuos. Porque cuando tenía Facebook, luego notaba uno que otro compartiendo ahí ciertas reflexiones y yo decía, este seguro ni lo escuchó, y si lo escuchó, no leyó la palabra. Ahora ya lo pueden hacer con gusto, ya no estoy en Facebook, pero me entero, les aviso. Así que con mucho amor, tengan cuidado, hermanos.